Hola mis queridos amigos, feliz viernes. Bueno, en esta ocasión deseo compartir con ustedes un plato típico de Colombia. Se conoce como la famosa bandeja paisa. Bueno, yo la voy a hacer con lo que tengo pues aquí en la nevera porque la verdad no he ido a comprar, pero también sale igual con las cositas que tengo acá. Normalmente en Colombia los viernes, o bueno, en Cali, que es de donde yo soy, los viernes son sagrados de viernes de frijoles. Así que yo les voy a mostrar yo cómo preparo pues normalmente mis comidas. Yo soy súper práctica, no me pongo pues con tanta cosa ni tecnicismo, no, vamos a lo que vinimos. Y obviamente el ingrediente principal pues son los frijoles. Así que ustedes coméntenme de dónde me están viendo en el día de hoy, cómo le llaman en tu país a los frijoles. Bueno, en inglés se les conoce como red beans y en Colombia los llamamos frijoles, o en algunas zonas de Colombia le dicen frijoles o los frisoles. Me encanta, más que todo como en la parte de los paisas, ellos usan mucho esa terminología. Así que bueno, mis queridos amigos, recuerden suscribirse a mi canal, comentarme, darme sugerencias, ustedes de pronto cómo los preparan, me encantaría hacerlo de alguna otra forma. Y recuerden suscribirse obviamente a mi canal, darle likes a los videos. Recuerden que todo esto que yo les estoy compartiendo hace parte de mi día a día, que ha sido desde que tuve mi accidente y en todo este proceso de recuperación. Así que bueno, como ustedes pueden ver, gracias a Dios pues no dependo de que alguien me cocine o me tenga que hacer las cositas, porque yo ya las puedo hacer. Así que mis queridos amigos, quédense conmigo, acompáñenme pues a hacer estos frijolitos y recuerden, coméntenme, díganme de dónde están viendo este video y sugerencias. Me encantaría saber ustedes cómo los preparan en sus países y así pues conocer un poquito más de cada uno de ustedes. Así que bueno, acompáñenme a cocinar. Bueno, esta es mi cocina, pues la verdad chiquita, apenas para mí. Es básicamente pues este pedazo, con la neverita, estufa y los cositos allá arriba. Bueno, ¿qué se necesita pues para la bandeja paisa? Es el arrocito, obviamente los frijoles. Aquí yo, para hacerle el guisito a los frijoles, pues le pongo que la cebollita, que los ajitos, también le pongo cebolla y ajos al arroz para que le den más saborcito, el pimentón, la carnita molida, esa la voy a sofreír, ahorita les muestro cómo, los choricitos, el bacon, me encanta usar el bacon para que le dé sabor a los frijoles, y obviamente al final su huevito. Así que bueno, vamos entonces a empezar a lavar el arroz. Aquí mismo lo voy a lavar, el arroz siempre lo lavo. Algunas personas dicen que no, que para qué, que ya viene lavado, en fin. Yo sí prefiero lavarlo antes de lavarlo. Les cuento que acá ya se empezó a poner fresquito. Ya no está tanto ese calor. Yo no soy tan amante del calor, la verdad. Bueno, como le puse toda esta cantidad de arroz, ¿sí? Entonces la medida del agua van a ser 2 de esta misma. Así yo aprendí. Y así me quedé. Vamos a ponerle una. Mi abuelita, bueno, aquí ya le estoy agregando la cebollita blanca que piqué y los ajitos. Ya le puse el aceite y ya le puse la sal. Así que mientras ese se va cocinando, voy a picar el bacon, voy a sofreírlo, porque ese es el que me le va a dar el sabor a los frijolitos. Y en ese mismo aceitico, pues que el bacon, que es como pues del marranito, pues va a botar la grasita, y con eso voy a hacer el guisito. Ya les muestro cómo es. Bueno, este es el bacon.
o tocineta como lo conocemos nosotros en Colombia, y lo voy a picar. Y viene pues así en trocitos largos. Entonces lo que voy a hacer es cogerlo y picarlo así, no tan chiquito tampoco, pero sí más o menos, para que se sofría y allí mismo hacer el guisito. Voy a partir en pedacitos para sofreír. Aquí mismo en esta ollita donde voy a hacer los frijoles, de una vez. Se sofría. Bueno, aquí ya se está sofriendo la tocineta, un poquito más, y le pongo pues ya la cebollita, los ajos, el pimentón para hacerle el guisito a los frijoles. Ya mi arroz ya secó, ya lo voy a tapar. Vamos a bajarle por aquí menos. Y ya, ahora abro mi lata de frijoles y voilà, súper fácil. Bueno, mientras se sofría ya el bacon y el ajito y la cebolla, yo le voy a poner pimentón. A mí me encanta el pimentón, parezco mexicano. Me encanta. Ya está lavado, así que lo voy a poner en mi super picadora. Ya la he remendado 2 veces, es que no quiero botarla porque todavía sirve, y además la quiero mucho porque me la regaló alguien muy especial. Voy a mostrarles cómo funciona la super picadora de Lore. Por eso tengo brazos, miren. Sí. Así que ya está picadito el pimentón. Se lo voy a agregar entonces a la salsita. Sería agregarle el tomate y listo el pollo. Bueno, en este caso serían los frijoles. Les cuento que durante el transcurso de este tiempo que no nos hemos visto, les conté que estuve viajando, estuve en Cuba, bueno, España otra vez, estuve un tiempo en Colombia, estuve como 6 meses, literalmente, antes de que empezara toda esta locura de la pandemia, pues de la cuarentena y todo ese rollo. Y muy enfocada en mi terapia. Ahora les muestro, he tratado de trabajar mucho lo que es la espalda, porque bueno, yo de por sí soy de espalda ancha y tenía mucha grasita ahí, y eso me estaba haciendo como más pesado pues hacer las cosas. No se burlen. Eso tengo brazo de luchador. Bueno, voy a agregarle. Bueno, ya el guisito está, solamente es ponerle los frijolitos y revolver, y yo lo dejo como 3 minuticos para que se mezcle todo y pues los frijolitos tengan ese saborcito del guisito que tiene. Ya les voy a mostrar. Bueno, ya le agregué los frijolitos acá a esto, les voy a mostrar cómo se ven. Mire qué rico. Ahí está el bacon. Ahora solamente los dejo conservando un ratico y ya. Bueno, les cuento que me arrepentí de poner la carne molida porque creo que es como mucha cosa, y para mí sola es demasiado. Y tampoco es que tengo mucha hambre, pero sí, voy a hacer los choricitos, los voy a sofreír, y después el huevito ya cuando vaya a comer. Ahí entonces les voy a mostrar una fotico de cómo quedó la bandeja paisa a la Lore. Ya les muestro. Bueno, ahí ya puse a sofreír un poquito los choricitos. Una cosa con la que se lidia
después de una lesión medular es que la persona se cansa supremamente rápido. O sea, lo que es normal para alguien hacerlo en cierto tiempo, para una persona como yo que tuvo una lesión medular, bueno, yo me canso súper rápido, por eso me toca tomarme unos breaks, pero igual, hago todas las cosas que tengo que hacer, solamente que me toma un poquito más de tiempo, pero eso no importa, igual las hago, ¿sí? Solamente me falta ahorita entonces fritar el huevito y ya, a comer la bandeja paisa la Lore. Mis queridos amigos, recuerden suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios, denme sugerencias. Ustedes saben que yo la verdad soy nueva con todo ese tipo de cosas, no soy una youtuber, pues yo lo que estoy es compartiendo el día a día que tiene una persona después que ha tenido una lesión medular, que se ha levantado de una silla de ruedas y que está poniéndole pues la cara a la vida empezando desde cero. No sé si ustedes recuerdan cuando yo empecé a hacer los videos, y siempre enfatizo eso porque para mí es muy loable y es como yo misma reconocer el progreso que he tenido, que yo me tenía que estar sosteniendo de todo, sí, que vivía como con más miedo de que me fuera a caer o ese tipo de cosas porque eran reales. De hecho, una vez me caí y le cuento que me quebré un dedito. Después le muestro mi dedito quebrado, que es todo chistoso, está como, parece un dedito a alguien, pero yo lo amo igual. Y ahorita no, o sea, el cambio, la mejoría ha sido increíble, increíble, pero es el resultado, como les menciono, de mucho, mucho, mucho trabajo. Así que bueno, voy a dar mis chorizos que se van a quemar, ya les muestro. Bueno, aquí está mi bandejita paisa, la Lore. Como les mencioné, soy súper práctica para cocinar, entre más rápido mejor, pero la verdad me gusta que las cosas queden ricas. Trato al máximo de usar pues todo lo más naturalmente posible, el ajito, la cebolla, bueno, todas las cositas que nuestras abuelas y nuestras mamás nos enseñaron. Así que bueno, están invitadas. Bueno, ya me tuve que sentar a tomarme un pequeño break. Antes de despedirme de ustedes, deseo nuevamente agradecerles a todas las personas que siguen aquí conmigo. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube, en el que voy a seguir mostrando todo lo que ha sido el avance de mi recuperación. Darle likes a los videos y comenten si tienen alguna sugerencia. Por ahí leí que haga videos en ropa interior. Dudo mucho, la verdad, que haga algo así, pero sí, la idea es interactuar un poquito más con ustedes. Yo la verdad soy nueva en estas cosas, así que bueno, ahí poco a poco voy aprendiendo. Deseo, antes de terminar este videito, mandar unos saluditos. Quiero saludar en esta ocasión a Juan Carlos. Venga, papi. Juan Carlos Gutiérrez. Venga, mi amor. Aquí está mi dash. Juan Carlos Gutiérrez de Argentina. A Robert Rivera. A Jermis Rojas. Pulseras Flash. Un saludo también muy especial. A Andrés Muñoz. Y Edgar Nicolás Álamo Lazo. Me encantaría poderlos nombrar a todos, pero bueno, es un poco difícil. Así que bueno, les mando un súper beso a todos y deseándoles un lindo fin de semana y nos estaremos viendo pronto por aquí. Chao.